Vamos a hablar ahora de la viruela del mono y este nuevo estatus que le dio la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad que en los últimos meses aumentó en su prevalencia muchísimo. Doctora, ¿qué pasó? ¿Explotó esto? ¿Se prevé que pueda el crecimiento ser exponencial y por eso la Organización Mundial de la Salud habla de este modo? Bueno, en realidad sí, explotó, bien explotado desde mayo, desde fines de mayo, y los casos aumentan exponencialmente todas las semanas. Entonces, se reunió el comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y decretaron esto que es la emergencia internacional. ¿Qué significa la emergencia sanitaria internacional? ¿Qué significa? Que es una situación que puede llegar a ser grave, inusual o repentina, que abarca más allá de un área donde habitualmente está esta enfermedad, es decir, que tiene implicancia internacional y que requiere esfuerzo conjunto de toda la comunidad internacional para tratar de contener este brote. Esto es lo que significa esta emergencia sanitaria. ¿Lo decreta siempre la OMS? No. Hasta ahora, que se implementó a partir del 2005, se decretó 5 veces nada más esta emergencia sanitaria. Se decretó con la gripe A, con el ébola, con la polio, con Zika y bueno, con el COVID que sigue actualmente vigente. Pero hoy tenemos 16.000 casos en 75 países. Lo que aclaró el titular de la Organización Mundial de la Salud es que el riesgo es moderado en el mundo, pero es particularmente alto en Europa. ¿Sí? Y esto es muy importante. Y esto, digamos, ¿qué implica para los países? ¿Qué esfuerzo, cuando se habla de mayores esfuerzos, qué implica? ¿Qué tienen que hacer? Recién contaba que no se decreta esta situación habitualmente porque lo que genera son repercusiones a nivel sanitario, a nivel del comercio interno y a nivel internacional, donde se pueden generar restricciones, se pueden generar, y esto tiene implicancias para el turismo y para el comercio, ¿sí? Por eso no se decreta habitualmente. La Organización Mundial de la Salud no tiene poder para generar determinados de estos decretos. Lo que sí puede hacer es brindar recomendaciones a los países, y esto es lo que implica que va a brindar recomendaciones para tratar de contener el brote, sobre todo en Europa. Doctora, ya tenemos que irnos a una pausa, pero tengo que preguntarle esto. ¿Qué pasa con nuestras defensas después de la pandemia? Porque esto no aparece en cualquier momento. Aparece post-pandemia, es simplemente una casualidad. También están apareciendo nuevas variantes que tienen que ver con Omicron, con una cantidad de espigas que tienen variantes que son de capacidad de eludir vacunas. Y paralelamente se empiezan a conocer casos de polio en los Estados Unidos y muchísimos casos de sarampión en Europa y también en los Estados Unidos. ¿Pasa algo con nuestro sistema inmunitario después de la pandemia? Mira, tiene que ver nuestro sistema inmunitario por el estrés al que estuvimos expuestos, que ya hablamos esto en alguna oportunidad, de que el estrés debilita nuestro sistema inmunológico, y esto está visto en determinados estudios, y la pandemia fue un detonante para debilitar nuestro sistema inmunológico a nivel de todo, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones sociales, de todo implicó la pandemia, de nuestra salud mental, ¿sí? Entonces todo eso repercute en el organismo. Pero más allá de eso, lo que está pasando, por lo menos con las enfermedades infecciosas, es que están disminuyendo las coberturas de vacunación. Recién vos mencionabas un caso de polio en Estados Unidos después de 30 años. Ustedes saben que la polio está eliminada de Estados Unidos, y desde el año 2000 no se vacuna más, no es más obligatoria la vacunación contra la polio. Sí, acá en el país sigue siendo obligatoria, está en el calendario nacional de vacunación, pero Estados Unidos desde el 2000 no es obligatorio. Entonces, con este caso que surgió en un paciente, un adulto joven no vacunado, claro, se volvió a iniciar. Para que una enfermedad se pueda estar controlada a lo largo del tiempo, tiene que haber una cobertura de vacunación mayor al 95%. Hoy nosotros hace 2 semanas tuvimos un caso de sarampión acá en Vicente López.
disminuyeron un porcentaje muy importante con la pandemia las coberturas de vacunación. Están alrededor del 80% cuando tendríamos que tener más del 95% de cobertura de vacunación. Entonces hay que hacer un esfuerzo conjunto para llegar a las coberturas de vacunación que necesitamos. Bueno, doctora, acá hay otro problema, que en lugares tan importantes para la salud y la ciencia y con gran desarrollo como Alemania, como España o como Gran Bretaña, incluso en los Estados Unidos, estos movimientos antivacunas que están haciendo verdaderos desastres con la salud, no están vacunando a los chicos contra el sarampión, particularmente contra el sarampión, que es especialmente peligroso para todos, ¿no? Especialmente peligroso, y es la enfermedad, hasta Omicron que estamos viendo, si no está a la altura, es la enfermedad más contagiosa que existe sobre la faz de la Tierra. Entonces, dejar de vacunar contra sarampión realmente es algo muy riesgoso, extremadamente riesgoso, y es algo que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante a la hora de viajar. Ustedes saben que yo siempre quiero que la gente viaje, y que es lo más lindo que se puede dar, pero es muy importante tener en cuenta las coberturas de vacunación para viajar. Con respecto a sarampión, ¿sí? Es necesario saber que si vamos a ir a áreas donde hay transmisión de sarampión, en Europa hay muchísima transmisión de sarampión, un menor de 6 meses que no se puede vacunar porque es una vacuna virus vivo, no puede ir. Una embarazada que no tiene antecedente de haber sido vacunada, no puede ir. Un inmunodeprimido que no se vacunó no puede ir. Y sí hay que reforzar la vacunación y completar el esquema antes de viajar. Es importante que si se va a viajar se complete el esquema de vacunación, y que todos los médicos y todo el personal de salud estemos atentos cuando recibimos un paciente en el consultorio, chequear la cobertura de vacunación. Es muy importante en este momento, es muy importante estar alertas. Igualmente va a haber una campaña de vacunación en octubre para lo que es sarampión, sarampión, rubiola y páperas, que es la triple viral, y poliomielitis, que se va a reforzar en los casos de quienes no estuvieran vacunados. Bien, doctora, gracias.